Testimonio de un ex calvinista. Sí, hermano, yo soy ese típico pentecostal que cuando descubrió las doctrinas de la gracia se volvió loco. Que la salvación no se pierde. Eso me voló la cabeza, tú sabes. Que somos predestinados de antes de la fundación del mundo. Pero, ¿qué es esto, Dios mío? Que Dios nos llama de manera irresistible. Yo pasé 10 años de mi vida inmerso en el mundo reformado. O sea, yo siempre he dicho que no ha habido una comunidad cristiana de la cual yo haya aprendido más teología que de la comunidad reformada. Y todavía hasta hace como 9 meses tú me preguntabas si yo era calvinista. Y yo probablemente te iba a decir que sí, con mi boca, pero dentro, en mi corazón y en mi cerebro, la doctrina ya se encontraba agonizante. Y ya llegó el punto en el que yo escucho a un pastor reformado diciendo que Cristo no murió por todos los hombres, sino que Cristo murió solamente por los escogidos. Y yo no puedo asentir con mi cabeza. No puedo decir que sí a esas doctrinas. Y yo sé, ahora mismo tienen que estar los calvinistas. Sí, pero Romano 9 dice que... Cálmense, mis amores. No todos los videos son así. Yo quiero hablarles simplemente de 2 cosas que fueron las que quebraron del todo mi confianza en el calvinismo como marco hermenéutico. Y digo lo de marco hermenéutico porque eso es el calvinismo. Es como unos lentes interpretativos que cuando tú te los pones, hay un conjunto de presuposiciones que gobiernan la manera en la que tú interpretas las escrituras. Y a lo largo del tiempo yo me he dado cuenta como que no me convencen esas presuposiciones. Pero bueno, comenzando con el primer punto, le voy a decir lo que hace que el calvinismo sea tan atractivo en comunidades pentecostales. Lo que pasa es que la mayoría de los pentecostales vienen de comunidades en las cuales no hay una sistematización doctrinal. Entonces, una persona que quiera crecer intelectualmente en el evangelio se topa con que los libros que producimos son de Buenos días, Espíritu Santo, 5 cosas para orar de madrugada, la clave para el ayuno eficaz. Cuando un joven caco caliente quiere aprender teología, esos libros no dan abasto. Y ahí es donde entra la fortaleza del calvinismo. El calvinismo es una doctrina sumamente sistematizada. Es rigurosamente lógico. Todo está como bien empatadito y eso es atractivo, eso es estético. Y paradójicamente esa es la gran debilidad del calvinismo. Así como el pentecostal peca de no ser tan sistematizado, el calvinismo peca de un nivel de sistematización tal que la Biblia no propone. Si nosotros queremos tener una teología sistemática e integral, debemos tener en cuenta lo que el apóstol Pablo dice, que ahora vemos en parte y vemos como por un espejo empañado. Pero el calvinismo, cuando yo me acerco a él, honestamente, pareciera como que todo está claro, como que todo está ready en cuanto a la doctrina de la salvación. No quiero decir con esto que el calvinista no entienda que no hay misterio en la salvación, porque ellos sí creen en el misterio. Pero el misterio entra cuando la teología de ellos entra en contradicción con la Biblia, no el misterio que la propia Biblia propone. Y ahí es donde yo entro con mi primer punto. Es cierto que el calvinismo está sumamente sistematizado todo, pero ¿de qué sirve que esté tan bien arregladito si la sistematización no está siendo extraída de la Biblia? Y un ejemplo de eso es la doctrina de la expiación limitada. Ni aún en mis mejores épocas como calvinista, yo llegué a estar plenamente convencido del contenido bíblico de esta doctrina. O sea, decir que Cristo no murió por todos, yo puedo decir ahora mismo frente a la cámara, eso no es bíblico. Y que no hay forma de que nosotros bíblicamente aterricemos en esa doctrina, si no es porque presuposicionalmente ya creemos otras doctrinas de la gracia. Me pareció a mí sumamente interesante que esa es la L del tulip que se encuentra justamente en el medio. Y se basan en textos tales como el buen pastor su vida da por sus ovejas. ¿Viste? No es por todo el mundo, es por sus ovejas. Él vino a morir por su pueblo, no por todo el mundo, es por su pueblo. Según esa lógica calvinista, si la Biblia dijera que Cristo vino a morir por República Dominicana, ¿eso excluye a Puerto Rico de que Él está muriendo por ellos? No, esos textos nunca excluyen a nadie más. Es que Él se está concentrando en ese preciso momento en ese grupo de personas. Pero para aceptar esta doctrina no solamente hay que añadirle algo a los textos que parecen estar a favor de ella, sino que también hay que añadirle algo a los textos que claramente la contradicen. Por ejemplo, Pablo dice en 1 de Timoteo 2:3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Yo sé cuáles son los malabares calvinistas que se utilizan para hacer que estas cosas empaten en el sistema. Y es que no, que Dios tiene mucha voluntad. Hay una voluntad permisiva, hay una voluntad activa, hay una voluntad esto, hay 1000 voluntades. Pero curiosamente, ustedes son los que deciden cuál es la voluntad que se aplica en este específico texto. Entonces, luego dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Aquí dice que Él se dio en rescate por todos, pero el calvinista va a decir, no. Él se dio
por todas las clases de hombres. Bueno, eso no lo dice el texto. Decía Charles Spurgeon, de hecho, un calvinista, el Espíritu Santo, si hubiera querido decir clases de hombres, lo hubiera puesto en el texto. Entonces, tenemos ese alto concepto de la Biblia hasta que llega el punto como que la Biblia como que me contradice un poquito. Entonces, como que desde el punto de vista doctrinal, esa fue como la mella que yo vi, como que yo dije, aquí hay algo que está extraño. Porque si ellos rellenaron esta cuestión lógicamente, pues yo tengo que reevaluar todo este sistema. Pero este texto de Primera de Timoteo no solamente reveló esa debilidad en cuanto al tulip, sino en cuanto a mí mismo. Y ahí es donde yo voy entonces a la segunda parte. Y es que yo estoy viendo aquí que Pablo se está comunicando con su discípulo, con Timoteo, una persona a la cual él ha instruido en la vida cristiana y en el conocimiento de la verdad. Veo a Pablo diciendo a la franca con una persona que él conoce, mira, tú sabes que Cristo murió por todo y se entregó por todos los hombres y él no quiere que nadie se pierda. Entonces, yo me puse a mí mismo en una silla y yo dije, venga, Brian, ¿tú eres capaz de decir eso? O sea, yo podía decir eso en un parque a un amigo que yo le esté predicando. Cristo vino a morir por ti. Pero en mi mente yo no sabía, porque yo no sabía si ese tipo era predestinado o no. Pero si yo estoy hablando con mis compañeros calvinistas, con mis amigos, mi círculo cercano calvinista, nunca me iba a salir por la mente de que tú sabes que Dios quiere que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento. A mí nunca me iba a salir eso por la cabeza. Entonces yo dije, ¿cómo que en mi cosmovisión del mundo cristiano yo no soy capaz de aseverar algo que el apóstol Pablo, con una persona íntima de él, es libre de hacerlo? Él es libre de decir que Cristo murió por todo el mundo, sin tener que calificar la expresión de por todas las clases de hombres. Obviamente, llegamos al tema de las críticas que se hacen desde el calvinismo, de que si tú crees que el hombre en algo colabora a la hora de creer en Dios, entonces tú crees que la salvación se gana. Y ellos dicen eso contrario a nuestra defensa. Yo no creo que la salvación se gane en ninguna medida. O sea, eso es algo ridículo. Ok, tú dices que esa es la conclusión lógica de mi sistema. Pero la conclusión lógica de tu sistema es que Dios es el autor del mal. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir que Dios es el autor del mal? Bueno, esa es la conclusión lógica de tu sistema. Entonces, si vamos a conclusiones lógicas de nuestro sistema, hay que decidir cuál de las dos pastillas tú quieres tomarte. Obviamente, yo tengo respuesta para todo esto ya, pero me gustaría más adelante, no sé, hacer una serie al respecto con cada una de las diferentes doctrinas y tratar algunos de los versículos como más problemáticos que yo veo. Juan 6, Romanos 9, Efesios 1, Gálatas, todo eso. Nada, hay muchas personas que ahora mismo se encuentran confundidas con respecto a este tema y como que no sienten en su corazón como que el calvinismo los ha comprado todavía. No se sienta mal. El calvinismo siempre ha sido una minoría en la historia de la iglesia. Siempre la gente ha creído que el cristiano se puede descarriar, que la salvación se puede perder. Eso es algo que desde los primeros siglos de la iglesia se ha creído, hasta que llegó San Agustín. Entonces la pregunta es, oye, como que la gente que vinieron inmediatamente después de los apóstoles, como que entendieron mal. Yo le quiero decir que consigan un líder en su iglesia local, un líder que sea sensato, que sea sabio. Yo tengo uno así, que yo amo bastante, y que durante mi proceso, yo siempre me he mantenido sincero, diciéndole, mira, yo me encuentro aquí. No me forzó en ninguna medida a que yo creyera de tal o cual manera, sino que me acompañó. Y yo creo que muchas veces eso es lo que uno necesita. Entonces nada, espero que esto haya servido un poquito. Más adelante quiero seguir desarrollando estos temas, porque se ha levantado como una especie como de pedestal inatacable de la doctrina de la gracia, cosa que yo no creo. Yo duré 10 años ahí dentro y no me satisface.